Hola, ¿qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Voy a compartirles en esta tarde de preparación para el domingo mi reflexión o breve comentario sobre este pasaje. Jesús camina sobre las aguas, según la versión de Mateo 14, versículos 22 al 33. Este es el comentario al Evangelio Dominical, Evangelio del día de mañana que vamos a tener en nuestra Eucaristía. Bien, pues vamos a pasar entonces al texto, que es lo primero que hay que analizar. Leemos el texto, dice, en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Como vemos, estamos ante una página muy hermosa, una página que nos presenta un relato teológico, hay que recordarlo. Mateo claramente va a seguir la versión de Marcos, pero le va a hacer algunas modificaciones. Presento aquí algunos puntos a comentar del texto que estamos analizando. El inicio del relato muestra la autoridad de Jesús. Dice que mandó a sus discípulos. En griego se escribe kai eutheos, enankasen tus macetas en benai eistoploion. El verbo anankazo en griego, seguido de caso acusativo más un infinitivo, significa forzar a alguien a hacer algo. Aquí literalmente el texto dice en griego que Jesús obligó a sus discípulos a embarcarse e irse a la otra orilla. Muchas veces vemos en las traducciones una atenuación del acto. Se dice aquí, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. No viene el verbo obligar, que es propiamente el verbo anankazo. Uno puede preguntarse, ¿qué diferencia de matiz hay? Bueno, el verbo anankazo propiamente subraya la autoridad de Jesús. En el Evangelio de Mateo recordemos que Jesús es el gran maestro de las naciones. A él siempre se le debe obedecer porque él es el garante de la revelación del Padre. Él, como vamos a ver en esta escena, es la presencia misma de Dios en el mundo. Por eso, a su palabra uno debe atender. Los hombres debemos escuchar la palabra de Dios y cumplirla. De ahí la importancia de este verbo, anankazo, seguido del acusativo que tenemos el tus macetas, refiriéndose a los discípulos, está en acusativo efectivamente, y el infinitivo en benai, que indica el verbo embarcarse, es el que está aquí presente. Por tanto, no tiene caso atenuar el sentido o la traducción del verbo mandar, porque pues en el fondo este verbo se justifica
por la forma en que San Mateo nos está presentando la figura de Jesús. Tenemos además el relato tiene semejanza con Éxodo 14, donde Dios mediante Moisés separa las aguas del Mar Rojo. Aquí, como en todo el Evangelio de Mateo, Jesús es presentado como el nuevo Moisés. Jesús sube al monte a orar a solas. El énfasis de Mateo está tanto en la subida del monte, que evoca la subida de Moisés al Sinaí en Éxodo 32 y 34, como en la soledad de Jesús para estar con su Padre. Esto subraya la particular relación de intimidad que hay entre Jesús y Dios y prepara para la Epifanía que está por narrarse en medio del mar, que es precisamente el pasaje que estamos viendo ahora. De este modo, el caminar sobre las aguas será fruto directo de la relación entre Jesús y su Padre. Es una escena de, de una epifanía, es decir, de una manifestación de Dios en un escenario terrenal. Eso es una epifanía, en contraste con una simple teofanía, que puede ser la manifestación de Dios en un ámbito celestial, tal como ocurre, por ejemplo, en relatos apocalípticos o en el libro mismo de Apocalipsis o en el libro del profeta Daniel. Ahí tenemos teofanías. Aquí, en cambio, es una teofanía que tiene por escenario un lugar del mundo, concretamente aquí el mar de Galilea. Por tanto, estamos ante una epifanía, una manifestación de Dios desde lo alto, de ahí viene el epi, y fanía viene del verbo phainomai, que en griego significa manifestarse. En el versículo 25, Mateo nos dice que cerca del amanecer, literalmente en la cuarta vigilia de la noche, dice en griego tetarte de filake tesniktos, Jesús se acercó a la barca de sus discípulos en el mar. Esto evoca nuevamente a un pasaje de Éxodo 14:24, donde cerca del amanecer los israelitas comienzan a ser liberados de la esclavitud en Egipto. Como vemos, Jesús, como Moisés, son libertadores de los hijos de Israel. Mientras Moisés liberaba a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Jesús libera a la humanidad de la esclavitud del pecado. El caminar de Jesús sobre el mar manifiesta la presencia divina y evidencia el reinado de Dios sobre todas las fuerzas de oposición, las cuales están representadas en el mar y su viento aterrador. Veamos, por tanto, que este relato no tiene la finalidad de presentarnos una escena histórica de la vida de Jesús, no es una crónica, no es un reporte periodístico de un acontecimiento de la vida de Jesús, sino más bien es un relato teológico que nos muestra en esencia que Jesús es la presencia de Dios y que Él comúnmente tiene una actividad de liberalidad sobre las fuerzas del caos. Por eso Jesús camina sobre el agua. El verbo caminar para los hebreos también significa conducir la vida. Entonces Jesús conduce su vida sobre las fuerzas del caos. Eso significa caminar sobre las aguas. Que haya de fondo un acontecimiento histórico no es la pretensión de Mateo explicárnoslo. Mateo lo que nos quiere comunicar es una verdad teológica, no se limita a las cuestiones de historicidad. Ante el miedo de los discípulos que desconcertados confunden a Jesús con un fantasma, la palabra fantasma en griego significa literalmente algo visible pero no identificable. No es que estén pensando que sea ahí el espíritu de un muerto o algo así. Simplemente un fantasma es algo que se alcanza a ver, pero que no se sabe qué es, sobre todo en medio de la noche, pues eso es lo que desconcierta a los discípulos. Entonces ellos confunden a Jesús con algo visible, pero no identificable, y Jesús les dice, tengan ánimo, soy yo. Usa la expresión ego eimi, que en griego significa yo soy o soy yo. Es una clara alusión al nombre de Dios que él revela a Moisés en Éxodo 3:14. Cuando dice Evye Asher Evye es mi nombre, significa yo soy el que soy. Literalmente así es como se traduce el nombre de Dios, yo soy el que soy, Evye Asher Evye.
y se puede sintetizar como la expresión yo soy. Ese yo soy es el que usa aquí Jesús. El texto en griego dice precisamente ego eimi. En ese orden, yo soy. Es la forma como Jesús se identifica ante los discípulos. Ahora bien, teológicamente hablando, Jesús se identifica con Yahvé, el Dios que liberó a los hijos de Israel de Egipto, o sea, de esa condición de esclavitud, pero también se identifica con el Emmanuel, con el Dios con nosotros, mencionado ya en Mateo 1:23, que es una relectura cristiana de Isaías 7:14. De decir que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros es efectivamente Jesús, el yo soy que él expresa a sus discípulos en la barca. El yo soy de Jesús aquí representa la presencia salvífica de Dios que acompaña a su pueblo en medio de las pruebas. El primer evangelista, o sea, Mateo, ve en Jesús esa presencia del Altísimo, la presencia del mismo Dios que actuó tiempo atrás para liberar al pueblo en Egipto. Como vemos, el trasfondo de este pasaje, así como de todo el Evangelio de Mateo, es presentarnos a Jesús como el nuevo Moisés, pero a diferencia de Moisés, Jesús es mucho más que él, porque Moisés era simplemente un elegido de Dios para realizar una obra que era liberar al pueblo de la condición de esclavitud y conducirlos al monte Sinaí, donde el pueblo le rendiría culto a Dios. Así está establecido en Éxodo 3, cuando Dios le dice, tu finalidad es traer al pueblo a este monte donde me rendirán culto. Sin embargo, Jesús es presencia misma de Dios, a diferencia de Moisés. La actitud de Pedro en el versículo 28 de nuestro pasaje muestra su sentido religioso, pero también su atrevimiento para hacer lo que solo Dios puede hacer. Vemos en el pasaje efectivamente que Pedro le dice, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Como que le está dando órdenes a Jesús, eso es un atrevimiento, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Caminar sobre el agua o sobre el mar agitado es una actividad solo de Dios, como les decía, Dios actúa con liberalidad, mostrando su poder sobre las fuerzas del caos. Pedro pide ser asociado a tal poder y Jesús se lo concede, le dice, ven. Pero resulta que Pedro se deja vencer por el miedo ocasionado por la violencia del viento que agita al mar. Al hundirse y pedir auxilio, Pedro reconoce que sin la humildad no se puede vivir en presencia de Dios. Comúnmente nos imaginamos la escena que cuando Pedro camina sobre las aguas está viendo a Jesús, lo tiene a él como horizonte de su realidad. Pero cuando siente la fuerza del viento y la agitación del mar, a Pedro le entra la preocupación, la angustia y se empieza a hundir y deja de mirar a Jesús. Aunque el texto de Mateo no dice directamente que Pedro deja de mirar a Jesús, no obstante, se sobreentiende. Pedro deja de prestar atención al Dios que le llama, que lo libera, que le da, le comparte su poder sobre las fuerzas del caos y se concentra más que nada en lo negativo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Cada vez que dejamos de poner nuestra atención en Dios para fijarnos solo en las cosas que son malas, que nos amenazan, pues nos hundimos en la angustia, en la desesperación. Jesús nos invita siempre a volver nuestra mirada a Él, a tenerlo a Él como horizonte de nuestra realidad y de nuestra acción. Continuando con el texto del relato, Jesús con su mano rescata a Pedro. Aquí hay una alusión a la mano extendida de Yahvé que libra al pueblo de la opresión y la esclavitud en Egipto. Esto aparece en Éxodo 3:20 y Éxodo 7:5, así como Dios nos libra del agua y de otras dificultades, según el Salmo 144, versículo 7. Tender la mano para salvar a Pedro le permite a Jesús realizar una nueva acción divina.
pues Yahvé había salvado previamente de las aguas al pueblo angustiado, según Éxodo 14, versículos 13 al 31, que relata ese paso del Mar Rojo. El fracaso de Pedro de caminar sobre las aguas nos ayuda a identificarnos con él. Tenemos que ser humildes, pues en efecto, sin la fe no podríamos vencer las tentaciones y amenazas a las que nosotros y toda la iglesia se ve confrontada y nosotros nos vemos confrontados. No podemos acusar a Pedro de falta de fe, solo Jesús puede reclamarle la falta de fe. Nosotros como Pedro somos personas que amamos a Dios, amamos a Cristo, estamos bien dispuestos a seguir sus palabras, su mensaje. Sin embargo, la debilidad pues sale en evidencia. Dice un dicho que el santo, hasta el más santo, peca 7 veces al día. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Pedro? Pues nosotros todos los días caemos, todos los días nos alejamos de Dios, le fallamos en algo. Necesitamos siempre de la mano poderosa de Jesús para no hundirnos en nuestros males. Como bien decía San Agustín en su Sermón 63, que lo aplica aquí al Evangelio de San Mateo, para él la iglesia es representada en la barca de los discípulos. Si bien San Agustín hace esta alusión precisamente cuando habla más bien de la tormenta que Jesús calma cuando los discípulos están en la barca y la tormenta amenaza con hundirlos, pues aquí se sigue aplicando ese principio. La iglesia viene representada en la barca de los discípulos. Esta se ve continuamente asediada por las fuerzas del mal y no puede llegar a buen puerto sin la asistencia de Jesús. Por eso en la iglesia, todos como bautizados que formamos la iglesia, tenemos que invocar constantemente el auxilio de Jesús. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos ser fieles, no podemos mantenernos en la lealtad a Dios. Necesitamos siempre de la asistencia de Jesús. Cuando en el versículo 32 Jesús y Pedro suben a la barca y se calman el viento y el mar, nos encontramos con alusiones al libro de Job 26, 11 al 12 y al Salmo 89, 9 al 10, donde se confiesa que Dios tiene poder sobre las fuerzas del viento y del mar. Solo Dios puede calmar las tempestades. Aquí Jesús no da una orden sobre los elementos de la naturaleza como ocurre en el capítulo 8, sino que su sola presencia produce calma. La confesión de fe de los discípulos, en griego alethos theugios ei, significa verdaderamente hijo de Dios eres, evidencia que sin la presencia de Cristo y sin su asistencia, no tendríamos fe para reconocerlo. Solo Él revela la presencia salvífica de Dios y su reinado. Bien, pues con esto les he compartido sobre todo algunos puntos, digamos, de carácter exegético que les puede servir a todos ustedes para profundizar en el Evangelio de este domingo. Le puede servir a los sacerdotes, a los diáconos, a los celebradores de la palabra para preparar sus homilías, pero también puede servir a todos ustedes para su crecimiento espiritual. Espero haberlos servido y nos vemos dentro de 8 días para el comentario del siguiente domingo. Dios los bendice.